Estamos viendo el desarrollo de la clase, se tienen que dar cuenta que ustedes son bien importantes para descartar en algún momento que sea algo mental. Y si no es dental, pues ya referirán a oncología, si están en un hospital o en una práctica privada, a un oncólogo o a quien ustedes quieran. Entonces, solo aquí platiqué con la EO, entonces parece que se iban a hacer una carrera, pero no el día del feriado, para que todos se van, sino que parece que un fin de semana después o algo así, ahorita en febrero, una carrera de AEO. Entonces, ese punto de zona para los que se inscriban y me pasen dejando una fotocopia de su diploma, lo que hacemos en esas veces es que les pido el diploma y una subselfie para sacarlas en las clases. O sea, una subselfie de que fueron a la carrera. Quien no pueda, no quiera pagar, yo no sé si van a cobrar esa carrera. Quien no quiera no es obligado, sino que me dice, mire, yo no hice lo de la carrera y les dejo algo extra para que se ganen el punto, ¿verdad? Entonces, eso es con el punto de zona, más o menos se lo dije a los de abajo. Les estaba contando que ahorita como ya es el final de la administración, ya están haciendo ahí que quitan allá. Pero ¿cómo se llama? Esos juegos que están allá afuera, no creo si les dije ese día, esos juegos que están allá afuera fue un trabajo entre la administración de la facultad, entre la Dirección General de Administración y entre ustedes como alumnos. Ahí, no me acuerdo si les conté que había una lámpara, ¿o no les dije? Ahí donde están los juegos bajaba una lámpara. El doctor Escobar de Clínicas, toda la vida echándome reata con todo, para ustedes, con él sí, por todo les echa reata. Y entonces, ¿cómo se llama? Que yo había quitado la primera rampa que había habido en San Carlos. Pero lo que pasa es que tienen la otra, pues, o sea, no se iba a dejar sin rampa. Pero esa rampa, fíjense ustedes que era una asquerosidad, porque allá abajo amanecían latas de cerveza, botellas de cerveza, basura, amanecían preservativos, amanecía de todo y no solo ahí en las clases. Fíjense ustedes que uno presta salones, ahora con lo de la virtualidad, tal vez se está haciendo menos, pero uno prestaba salones y en los salones también lo mismo ustedes, y a veces aparecían orines. Miren, era una cosa bien desagradable. Entonces ahí dijimos nosotros, en vez de cerrar con una pared la rampa, mejor no la volamos, que se haga un jardín de niños. Entonces se hizo el jardín de niños, pues todo lo de la pandemia y todo se fue deteriorando, ahorita le volvieron a poner al resbaladero su cosa y lo quitaron, pero esa cosa tiene su drenaje francés y tiene varias cosas para que el agua no se pose. Y fíjense que los patojos participaron en una carrera, esa vez no hubo premios de nada, solo hicieron la carrera. Ni siquiera creo que no fue la de O, fue otro grupo, y la hicieron para hacer algo del jardín. Juntaron como 18,000 pesos, ellos pagaron casi todos los juegos que están ahí, no todos. Y ¿cómo se llama? Entonces, una cooperación entre todos de lo que salió ese jardín de juegos. Entonces, si la AEO hace un buen trabajo, pues, primero Dios que los fondos que recolecten sirvan para que ustedes estén mejor, o sus pacientes, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo. Entonces, miren, pues, en esta parte donde vamos hoy, quiero que, ¿cómo se llama? Tampoco se me vayan a aturdir, porque a veces, como yo les decía el año pasado, ¿se acuerdan que yo les decía? Van a ver un montón de diapos, pero ya después cuando uno las mira para atrás se da cuenta que no es tanto. Es lo mismo aquí. Vamos a hablar de varias cosas, pero acuérdense que la clase no es una clase de medicina interna ni de estar viendo mil cosas. Entonces de repente van a ver mencionada diabetes y va a decir unas líneas. Y no se trata de que pasemos 2 clases hablando de diabetes. Entonces, en la primera clase, ¿cómo se llama? Oye, Jimena, en la primera clase hablamos que el huésped es el más importante. Entonces, los huéspedes, así como platicamos en algún momento, pueden variar en edad, pueden variar en si tienen afecciones, independientemente si son jóvenes o son grandes. Pero la gente grande a veces tiene muchas cosas, ¿verdad?, que afectan su salud. Entonces, los factores sistémicos es importante tomarlos en cuenta en el desarrollo de una infección. Y cualquier duda, por favor, me dicen, ¿verdad? Aquí dos doctoras enfermitas que tenemos allá en el área. Es que aguanten que se tomaron la selfie hoy porque querían aparecer en la clase. Entonces, yo dije, está bueno, pues salgan en la clase.
Lo que pasa es que iban a meter la foto sin que yo me diera cuenta, pero cabal viva. Entonces, miren pues, ahí van a ver un niño pequeño. Esta es una sala de operaciones del Roosevelt. Yo trabajé en el Roosevelt como 6 años, como de 96 a 2002. Entonces, hay casos que ustedes no van a poder resolver solitos. Hay casos donde necesitan un apoyo, a veces hospitalario, a veces de diferentes especialidades, y ustedes tienen que abordar al paciente lo mejor que puedan dentro de sus posibilidades. Si sienten que se les sale de sus manos, es mejor referir a tiempo y no estar haciendo cosas de más. Pero la foto que les pongo es porque los niños, los pequeñitos, tampoco tienen bien desarrollado todo su sistema inmunológico y muchos órganos todavía están en esas, ¿verdad? Entonces son pacientes que pueden ser susceptibles de infecciones. Si ustedes se fijan, el niño está intubado, está en un quirófano, ¿verdad? Y aquí no se mira como que fuera una infección, como hemos estado platicando de origen dental. Yo no me acuerdo cuál era el diagnóstico, pero el tema es que necesitan siempre consultar cuando es necesario. Este paciente, fíjense ustedes que este paciente, pues si se fijan en estas áreas, si yo solo les pusiera la foto de esto en toda la diapositiva, alguien diría si es cierto, ahí hay un absceso. De repente no les pongo de dónde es, y ustedes no saben si es el brazo, no saben si es la espalda, lo que sea. Pero este niño lo que tiene es una neoplasia evidente. Y lo que pasa con las neoplasias es que a veces, así como comienza a crecer el tumor, también comienza a veces a afectar, a matar células, y entonces los tumores se pueden infectar. Por eso es que ustedes, al hacer su evaluación clínica, tratan de preguntar historia clínica y todo. Los abscesos casi siempre va a ser una historia relativamente reciente cuando son agudos. Les van a decir, fíjese doctor, que yo tenía una muela que me dolía hace como 2 meses, pero después me dejó de doler, pero ahorita se me hinchó la cara. Y entonces ustedes van asociando algo que es rápido. Si por ejemplo el paciente viene y ustedes le miran una bola ahí y les dicen, sí, fíjese que hace 5 años que la tengo y me ha crecido poco a poco, de repente puede ser un tumor que no sea agresivo, entonces, y que va creciendo despacio. Pero entonces la historia clínica es importantísima en esto, como en cada paciente que ustedes ingresen. Entonces, la gente grande, también lo que les platicaba, la gente grande, enfermedades de corazón, diabetes, pueden haber múltiples problemas aquí en Guatemala de pacientes desnutridos. Esta foto es mi tío, uno de mis tíos, y mi mamá, pero ya murieron, ¿verdad? Pero mi mamá, por ejemplo, padecía de muchas cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Los últimos 10 años fue difícil porque tuvo un problema, se operó y pasó como 10 años en cama, ¿verdad? Y ya quedó cuando uno ya no se puede ni mover, va ustedes, sino que lo mueven a uno para todo. Antes, la verdad, ya no era vida, ¿verdad? Entonces, miren, yo les voy a poner un cuadrito de cada uno de estos libros. Se me olvidó pasarles a los coordinadores, pues como tan lenta que llega la información. Tan lenta que llega. Ahí les mandé unos libros que son los que vamos a usar de base para este tema. Entonces les mandé PDFs, que no sé si es piratería o no, pero ahí se los mandé. Y hay un capítulo 6 de uno de los libros, uno que es en español. La idea en algún momento que ustedes tengan una fuente de consulta no es de que yo les vaya a pedir que se lean los 3 libros para un examen, pero les sirve porque a veces ustedes se dan cuenta que de repente en la clase se dicen otros términos o se dicen otras cosas desde otro punto de vista, aunque lo que se diga en la clase probablemente sea correcto. Entonces les sirve siempre tener una referencia. Entonces yo les voy a poner un cuadrito de cada uno de estos, pero si se fijan no voy a entrar en detalle. Diabetes, todos han oído de diabetes, habla del azúcar, ¿verdad? Y habla de un poquito del problema en la capacidad de la defensa del huésped. Casi todas esas cosas que les puse aquí, casi todas coinciden en que el paciente no va a tener buena respuesta con sus células de defensa, buena respuesta para cicatrización. Entonces, casi todo coincide, incluso la malnutrición coincide, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago en el examen es que de repente les pongo esto o les pongo eso y ustedes me contestan, ¿no? Me dicen, de las opciones, si es que fuera de selección, pues es diabetes, ¿verdad? Entonces la diabetes sí, las discrasias también, porque acuérdense que el sistema circulatorio es el que nos va a ayudar a llevar células de defensa. Si el paciente
paciente tiene una leucemia, si el paciente está inmunodeprimido, hay muchas cosas que no van a llegar. Entonces, ustedes tienen que tener bien examinado al paciente. La malnutrición, la malnutrición tiene mil cosas que cualquiera aquí me puede decir. Yo siempre les digo, y creo que se los dije, no estoy seguro la vez pasada, si el examen fuera de completación y alguien me pone algo de la malnutrición que es cierto, pues yo no se lo voy a poner malo, pero esta es como una idea para que ustedes tengan. Entonces, aquí habla de algún metabólico de aminoácidos necesarios para reparar tejidos, y si la persona está malnutrida, pues evidentemente no. El hígado y los riñones, que creo que vienen por ahí, en esos lugares, o sea, acuérdense que el cuerpo metaboliza cosas, y entonces a veces puede ser que si los órganos no están bien, pónganse una persona que es un alcohólico, en algún momento más adelante en alguna clase yo les enseño un caso de una persona abandonada en la calle con otras cosas, ¿verdad? Con problemas, pero un alcohólico de repente su hígado no responda bien, ¿verdad? O personas que por sí solos tienen algún problema hepático. Entonces los riñones, acuérdense que los riñones eliminan casi todo lo que ustedes se toman, ¿verdad? Aquí habla del nitrógeno, que también afecta a la cicatrización. Entonces, si lo paso un poquito ahí, ¿verdad? Las enfermedades cardíacas, acuérdense que si un paciente tiene una enfermedad cardíaca, si le pusieron una prótesis, un marcapaso, o si hay prótesis en las piernas, a veces necesitan recetar antibióticos cuando hacen un procedimiento como profiláctico para cuidar un poco más a su paciente. Entonces, si se dan cuenta, no les estoy poniendo mucho tiempo a cada diapo, pero pónganse, cuando ustedes hacen una extracción, hay una microcirculación, y entonces ustedes hacen una extracción, y mal que bien hay bacterias, y a veces las bacterias viajan por esa microcirculación y dan toda la vuelta. Si el paciente no lo cuidaron ustedes o algo así, a veces hay bacterias que se quedan por el corazón y provocan una endocarditis. Entonces, tienen que ver pacientes con problemas de corazón, que de repente tengan reumatismo o de repente algún tipo de prótesis, y ahí es donde van viendo dónde recetar antibióticos dependiendo de los procedimientos. Entonces, ahí, ¿cómo se llama? Yo lo que creo que les dije en el seminario del año pasado, aparte de las flores que les regalé a las de la Lago, ¿ustedes se acuerdan de eso? Sí. Bueno, el asunto es, ¿cómo se llama? Que sí le tienen que poner poco. Este año, el año pasado era diagnóstico pato a ustedes. Este año tienen que cuidarse mucho de cumplir en la clínica y tienen muchas actividades paralelas. Estábamos platicando hoy que al principio de repente vamos a bajar en vez de 4 de turno, vamos a bajar a 3 para que no se les repita tan rápido. Y de repente al principio sí 2 de cuarto y 1 de quinto para que vayan agarrando el rollo. Y de repente después varíe y dejemos a 2 de quinto, pero la idea es que ustedes aprovechen el tiempo. Entonces, tienen que hacer muchas cosas y también tratar de desconectarse un poquito, ¿verdad? Ahí los profesores pues anduvieron jugando el año pasado, yo también, pero traten de distraerse un poquito, traten de descansar, vamos ustedes dos, ¿verdad? Que se me duermen, ¿está bien? Dicen que después de la clase, ¿verdad? Está bien, ahí duermen bien. Hoy iba a ser la clase de imperio, pero la doctora Fortuny me pidió favor que fuera mañana. Entonces, mañana, por favor, le preguntan todo lo que tengan duda de cómo son los puntos por los tratamientos, que si vale solo terminado, que si solo revaluado, que qué tipo de pacientes, que si el paciente que hicieron en tercer año les cuenta, les sirve. Traten de preguntarles todo y les van a dar algo de mantenimiento de pacientes, porque yo ni siquiera sabía que cambiaron requisitos, que dice que ellos ahora van a pedir 4 Kingis de carrera, 3 perios, y en vez de hacer 2 tratamientos más, van a hacer 2 mantenimientos. O sea, que igual llevan de traje y todo, pero eso se los van a explicar, creo, mañana, no sé. Pero la ventaja, ustedes, yo sí le miro la ventaja, porque esos 7 tratamientos les implican ingresar a un paciente. Y el paciente 8 y 9, que ahora no van a ingresar, ese les implicaba también amalgamas, resinas. Entonces se quitan por lo menos un poquito de trabajo para tener más tiempo en la clínica, de ser más efectivo, ¿verdad? Entonces, en la programación docente venía la bibliografía. Yo lo que les pasé a sus coordinadores son estos 2 libros. Este está en inglés, este también. Este libro es excelente para infecciones. Probablemente yo no les pregunte
sea, de repente no les diga, miren, léanse 5 capítulos, de repente no. Pero es un libro excelente que si lo pueden guardar como consulta les puede ayudar. Y este otro tiene un capítulo que no es muy grande, que es en español. Y ahí habla algo de unos espacios aponeuróticos, se llaman. Y yo lo que necesito que miren es que hay libros que lo interpretan diferente. Pero te lo mandé ahorita. Sí, pero no dejas que ¿Cuál es? Este de no te dejó abrir. Este cómo me quitas del tiempo. Ahí me contás y si no lo volvemos a mandar. Lo que usted necesita, pues si no, lo imprimimos y se lo damos y lo escaneamos. Bueno, entonces esa literatura que ustedes tienen ahí les puede funcionar bastante bien. Ahora miren, ¿se acuerdan que cuando estuvimos en la primera clase yo comencé con una foto de un paciente? Y muchas veces les pongo este caso. Este señor tiene un problema de una infección dental que va caminando y se va manifestando de una manera más agresiva. Y puede ser que el paciente sí tenga una reacción así o puede ser que se resuelva sin que miren ustedes tanto. Pero a mí lo que me gusta de poner esta foto es que ustedes lo que miran es que se mira un área negra, que esa es piel que está necrótica. ¿Se acuerdan que hablamos de anaerobios, verdad? Que se va muriendo tejido. Entonces probablemente aquí hay anaerobios, probablemente salga tejido así como natas, tejido muerto, y el paciente está ahí. Y todo esto que está aquí es crema. Ahora díganme ustedes, ¿y quién le dijo que se echara crema? Aquí en nuestros países, no solo Guate, para ustedes, en todos lados, desde México para abajo, regularmente el paciente a veces no tiene quien por él. Van a la farmacia, el de la farmacia le dice, échese esto, bien hinchado, tómese un diclofenaco. Entonces hay muchas cosas que no ayudan al paciente, entonces el paciente se sigue complicando. O de repente el paciente fue con el dentista y el dentista le dijo, tómese 5 días el antibiótico y él se siguió poniendo mal, en vez de referirlo porque tal vez se salía de las manos del dentista. Entonces, este paciente, allá tiene unos zules que funcionan como drenaje a pesar de que está abierto aquí, pero si ustedes logran ver, el cuello es muy vascularizado. De todos modos, la naturaleza es muy sabia porque los vasos grandes están más adentro. Pero este paciente, pónganse, miren cómo va caminando el área necrótica de la piel. Y este drenaje que está ahí arriba, ese hay principios para saber dónde se ponen drenajes. Lo que pasa es que ahí ya está la piel muerta, no quita nada hacer poner ahí el drenaje. Entonces, dependiendo cómo sean los casos, así ustedes van a saber qué hacer. Entonces, este paciente se llevó a sala de operaciones, pero solo está sedado, si no me recuerdo mal, porque no miro el tubo. En este paciente, el problema fue esa pieza vital. Si ustedes la miran, hasta pueden decir algo que platicamos. ¿Por qué no le hicieron endo a esa muela? ¿Va? ¿Por qué se la sacaron? ¿Cómo no se la van a sacar si miren el clavo que tienen, ¿verdad? Entonces, ustedes evalúan y ante la duda, cuando vayamos viendo las infecciones, a veces pueden tener dudas si fue el diente de arriba, si fue el diente de abajo. Y ustedes sacan todo lo que se mire mal. O sea, sacan todo lo que se mire mal. Entonces, este paciente con una pieza dental paró así. No. Fíjate que esa pregunta es buena. O aquel me dice, eso es una angina de Ludwig. Va a haber un momento donde yo les voy a poner una foto. Si alguien no ha oído el término, hay una cosa que se llama angina de Ludwig, que es un absceso bien peligroso. Pero la mayoría de gente en Guatemala, te llaman y te dicen, mire, tiene un abscesote. No te dicen no. O te dicen, mire, es una angina de Ludwig y no cumple con ser una angina de Ludwig. Eso sí lo vamos a ver más adelante. Pero es un absceso que se complicó, ¿verdad? Entonces, miren, ahí el paciente ya va mejor. Ahí les venden a ustedes en farmacias y en lugares cosas que ponen como membranas para estimular el crecimiento de piel. Este paciente, cuando uno tiene un paciente hospitalizado, le hace curaciones 3 veces al día. Ustedes se vienen, ya sea con agua oxigenada, con clorexidina, con lo que tengan, soluciones yodadas. Ustedes restregan al paciente como que estuvieran restregando ropa para que se desprenda la nata y todo eso. Y este paciente casi se pela a ustedes porque mi compañero que a él le tocó
En esa noche, eso fue haciendo la residencia. Entonces mi compañero le estaba limpiando y seguramente el tejido ya estaba muy débil y seguro le pegó a un vaso grande en la restregada y el paciente comenzó a sangrar. Tuvieron que quedarse ahí deteniendo, lo llevaron a quirófano, llamaron cirujanos de cuello para poder clampear, le dicen a veces, a poner unas grapas para que el vaso no siga tirando sangre. Entonces el paciente casi se muere. Aquí en la foto donde va, ya se va recuperando. Hay algunos hilos que van quedando, ¿verdad? Que son de las suturas y todo eso. Y entonces ahí va, ¿verdad? Entonces alguien me dirá, doctor, ¿y qué pasa con eso, ¿verdad? Ahí lo tienen que dejar que cicatrice como pueda. En algún momentito va a comenzar a formar piel. Entonces lo siguen cuidando un poco, el paciente se va de alta, comienza a llegar a controles y el paciente finalmente cicatriza así. Tal vez si se dan cuenta, no tiene todo el hoyo así como se miraba, pero esto no se mira bonito, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen cicatrices en la cara, a veces lo más prudente no es tratar de retocarlas rápido. Pónganse que hayan pasado 2 meses. A ese paciente le dicen ustedes, espere 1 año. Y al año, de repente la cicatriz se pueda ver mejor. Y de repente sea menos el procedimiento. O de repente él dice, yo no me voy a hacer nada. Pero pónganse en el caso de que fuera una patoja o que fuera un patojo joven y que no le gusta, seguramente va a buscar cómo arreglarlo, ¿verdad? Pero las cicatrices usualmente se les da un poquito de chance. Se echan cremas y cosas. Pero este paciente se pudo haber desangrado, ¿verdad? Entonces el paciente está vivo ahí de suerte. Los tratamientos dentales, fíjense que si ustedes se ponen a buscar en la India, en México, muchas veces les salen fotos de gente trabajando en la calle, en países asiáticos también. Ustedes van caminando y está el fulano con el montón de placas y lo que hace es ver cuál medio le queda y le hace un rebase de acrílico rápido. Y ya, y se las ponen. Y también sacan dientes y todo. Entonces, el tema de infecciones, o sea, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ir a Chimaltenango, en San Martín y varios lugares cerca, hay una cantidad de laboratoristas dentales que tienen clínica. Entonces, la doctora Marisabel Molina, que no sé si la ubican, que ella acá siempre viene de negro, es así chaparrita, está en operatoria, ella estuvo en el colegio algún tiempo y fueron haciéndose pasar por pacientes ahí a Chima. Y entraban y a veces el patojo que estaba poniendo anestesia tenía 12 años y dice que de repente miraban y pasaba uno y pasaba otro, o sea, la aguja era la misma con todo, ¿verdad? Entonces pasan muchas cosas en este país que a veces no pasan en otros países ya más adelantados, ¿verdad? Entonces aquí en el tema dental, ustedes, ¿cómo se llama? Tienen que hacer una excelente evaluación. Esta no es pregunta de examen porque es muy lógica, va ustedes, una historia clínica buena, le van revisando sus sistemas, que el sistema circulatorio, que el sistema respiratorio, que el digestivo, ustedes van revisando. Si es necesario, casi siempre se puede acompañar con exámenes de laboratorio. Y cuando hay una infección, aquí entra lo que les di del cuadrito. Si ustedes dicen, en aquel cuadrito decía que tal vez estos microbios, que son de los más comunes, y cuando les toque la clase de antibióticos se van a dar cuenta que también hay una lista de medicamentos que casi siempre usamos los dentistas. Entonces les facilita el cómo tratar, entre comillas, empíricamente, porque hay mucho paciente que le van a recetar sin tener un cultivo, sin tener una respuesta de laboratorio, pero son antibióticos que a veces sirven por lo que sabemos que las infecciones tienen. Entonces es entre comillas empírico porque ya viene mucha experiencia atrás que lo soporta para que ustedes receten. Entonces, aquí hay una respuesta, ¿verdad? Cuando, yo no sé, en algún momento ustedes en alguna clase de la facultad comienzan a recibir clases de cómo es el proceso inflamatorio y que si la gente se le pone rojo, que se inflama. Pues cuando hay una reacción inflamatoria en procesos infecciosos, no tienen que confundirla con una reacción inflamatoria normal. Por eso es que les digo, por ejemplo, yo me golpeo, me caigo y me golpeo, de repente voy a la farmacia y compro un diclofenaco, un ibuprofeno y tal vez me va a ayudar, pero si fuera una infección, no. Entonces, no quiere decir que a veces la infección no los puede engañar con que parece inflamación, pero es donde tenemos que aprender a distinguir que es una infección, ¿verdad? Que no es algo que le pasó al paciente
como un golpe, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, comienza a ver, miren, pues se comienza a infectar el paciente, comienza a ver un poquito de limitación con la circulación. Si el absceso se va poniendo más feo, a veces la circulación es más lenta, la eliminación de desechos tóxicos. Entonces comienzan a ver, aquí dice, ¿verdad?, de exudados, ¿verdad? De repente el paciente puede comenzar a drenar líquidos, y a veces hay plasma, a veces hay proteínas, hay muchas cosas. Pero aquí, esta que está aquí, esta casi siempre se las pregunto, la que se llama leucotaxina. Esa leucotaxina, el cuerpo libera leucotaxina, y es algo que les ayuda a que los leucocitos, hay distintas clases de leucocitos, que no sé tampoco si en alguna clase se las dan, no sé si les hacen diferencia de leucocitos, de que hay monocitos, que hay basófilos, todo eso. Entonces, estos leucocitos a veces ayudan porque se comen a microbios. Entonces, comienzan a pasar diferentes respuestas. De la diapositiva anterior y a esta, lo que yo necesito es que ustedes tengan en su cabeza que van a comenzar a ver diferentes respuestas. Y de repente ahí les saco esa pregunta, pero hagan de cuenta que cuando dice aquí algo de fibrina, cuando ustedes miren un paciente infectado, muchas veces el paciente está así. Y cuando lo están tratando y el paciente mejora y le sacaron un diente o le hicieron algo, muchas veces la infección va bajando, pero ustedes todavía siguen viendo al paciente un poquito hinchado, y a veces lo tocan y está duro, pero el paciente ya está mejor. Lo que pasa es que el cuerpo va formando como un tejido duro, una fibrosis, que es como un callo del pie. Entonces, ustedes pueden tocar al paciente y de repente se tire 2 meses más con una sensación de algo duro aquí, pero es tejido que se engrosa para tratar de evitar que la infección se disemine. Entonces, no sé si ahí voy claro hasta dónde voy. Estamos ahí, no hay mucha duda. Va. Entonces, hagan de cuenta que van a haber cambios para ustedes. Van a haber cambios y ustedes los van a ir viendo. Entonces, ahí es donde les digo que no lo den. Y ya vas a salir. Hay unos signos de la infección que seguramente ustedes, como les digo, ya estudiaron, pero no los deben de confundir con una infección. Lo que pasa es que a veces se presentan. Entonces tienen que saber qué es infección y qué es inflamación puramente, ¿verdad? Entonces, a veces en una inflamación como en una infección, a veces el paciente se puede ver como rojo, ¿verdad? Se puede ver como rojo. Hablamos un poquito hace un momentito de que la circulación se pone lenta, comienza a haber calor, los vasos se dilatan, entonces por eso se comienza a poner roja la piel. Se hincha porque se van acumulando desechos y se puede acumular pus. Si no hay un drenaje, que no esté saliendo pus por la muela o por el alveolo, muchas veces se puede hinchar. Entonces se va a hinchar. Como el paso de la sangre es muy lenta, hay calor. Y a veces, de estas sí les pregunto una en el examen, dijo una de estas. Y hay dolor porque cuando el paciente se comienza a hinchar, todos nosotros tenemos un montón de nervios en la cara. Entonces cuando se comienza a hinchar el paciente, comienza a haber presión sobre los nervios. Entonces les duele, ¿verdad? Entonces, esos signos que son de la inflamación, en algún momento pueden estar en una infección. Solo no lo vayan a confundir. Yo hice un PDF que les voy a pasar con las diapos de la clase. Lo que pasa es que no sé si todo se logre mandar, entonces si no se puede mandar lo divido, pero se los voy a mandar para que tengan las diapos. Si en algún momento yo hago otra diapositiva que no esté en lo que les di, yo les digo, miren, esta no está ahí, y ya la copian, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay? Pónganse que ustedes tenían al paciente, o qué pasa cuando ya lo miran y que el paciente se mira mejor. Una, puede ser que la infección mejoró, que esa parte aguda bajó con los antibióticos, con lo que hicieron, o puede ser también que ya no se está juntando mucho pus aquí, pero se está yendo para otro lado. Entonces tienen que estar bien pilas de ver que el paciente vaya mejorando, porque se puede ir para otro lado, no solo baja el tamaño, sino que se va para otro lado, o a veces puede ser que haya mejorado. Luego puede ser que también los antibióticos están siendo efectivos, o el tratamiento que hicieron. Y la otra es que el paciente a veces pueda ser comprometido. Pacientes con VIH inmunológicamente deprimidos no responden igual
Entonces, a veces el paciente no tiene las cosas normales de ver en una inflamación, en una infección, sino que su sistema está disminuido. Entonces, tienen que asegurarse de que el paciente realmente va mejorando. Fíjense que ahí en el Roosevelt, en esos años que yo trabajé, por ejemplo, llegaba un paciente VIH positivo y la doctora que estaba en neumología, ahí le dicen estomatología, estaba en el primer piso, que era la encargada de hacer extracciones normales y todo eso, solo miraba que tenía VIH y lo subía, lo mandaba al segundo piso con nosotros para trabajar al paciente. La doctora ya estaba algo grande y más, está bueno, ¿verdad? Entonces la miraba uno a los pacientes. Pero miren ustedes, es impresionante, no sé si han tenido oportunidad, pero ustedes miraban la boca del paciente a veces, natas necróticas, mal aliento, se miraba una boca que nada que ver y de repente le daban su terapia. Y cuando ustedes lo miraban, porque a veces eran pacientes hospitalizados, el paciente estaba nítido, como cualquier paciente. Y por eso hoy en día el tratamiento del VIH es como a veces una diabetes, ¿verdad? No se va a quitar, pero el paciente se mantiene controlado. Esas pláticas de pacientes VIH y todo, es bueno que un día, si el doctor Toraya no se los da como parte de la clase, díganles que les dé una clase de pacientes HIV. Él trabajó muchísimo pacientes HIV. Entonces, díganle porque eso sirve, ¿verdad? Entonces, ahí vamos caminando, ¿verdad? Y fíjense, ahí esta es una pupila que está súper dilatada, pero no es de que ustedes lo vayan a ver así en su clínica, porque muchas veces con un paciente con una pupila así de dilatada, de repente está en una terapia intensiva, ¿verdad? Pero fíjense que sí es normal que de repente las infecciones pueden comenzar a irse, no solo pasándose de un lado a otro, que lo vamos a explicar más adelante, que de repente yo tenga pus en este cuarto y se va para el otro cuarto, sino que a veces, así como tuberías, las infecciones se pueden diseminar por vasos sanguíneos. Entonces, el paciente puede llegar a tener algún grado de dilatación pupilar, su piel se siente seca también, el paciente a veces no se hidrata, le duele la boca, no quiere comer, entonces se va poniendo más débil, la boca se mira reseca y por el mismo malestar no quieren comer. Esas tampoco se las pregunto porque está muy fácil, pero son cosas que van pasando. A veces los abscesos están por aquí o tienen que ver con algo del seno maxilar, pueden sentir tapado. Como no toman agua o no quieren tomar nada, entonces no orinan y hay abscesos que se pueden ir para arriba y les pueden afectar a nivel neurológico. Entonces el paciente a veces puede estar afectado neurológicamente, o muy lento o muy excitado. Y esta a veces sí se las pregunto. Cuando ustedes toman la temperatura, si en vez de tener 37, tiene 38, tiene 39, por cada grado de temperatura, al paciente le aumentan sus pulsaciones. Entonces, ustedes tienen a la mano muchas cosas para examinar a un paciente, ver si tiene el pulso aumentado. O sea, pueden evaluar muchas cosas. Y ahí es donde deciden si trabajarlo en la clínica particular donde estén ustedes o si prefieren referir, ¿verdad? Hay otros que son comunes, ¿verdad? Se quejan los pacientes de fiebre, dolor de cabeza, a veces tocan y hay ganglios, ¿verdad? Entonces, aquí en diagnóstico, en la fase 1 y 2, creo que es donde los ponen a tocar y ahí dicen ustedes si hay ganglios. Y a veces los ganglios pueden estar inflamados por un catarro, no necesariamente una infección severa, pero puede haber, ¿verdad? Entonces, miren, de los laboratorios de sangre, yo no sé si con el doctor Jorge Ávila, no me acuerdo si a ustedes todavía les dio ralón, pero no sé si ellos con ustedes en algún momento los ponen a leer sobre los valores normales del laboratorio o en alguna clase. No. Bueno, la ventaja es que a ustedes les va a tocar este año, los pacientes que superen de ustedes se les piden unos exámenes de sangre, entre esos la hematología y algunas cosas. Entonces, ustedes ven el resultado. La gran ventaja es que muchas veces el laboratorio les da el parámetro de qué es normal y qué no es normal. En este tema, yo no me voy a meter a preguntarles mucho. Básicamente, la que quiero que se aprendan es esta, y es la que sí les pregunto. Es bien importante, cuando ustedes toman una hematología y un paciente está infectado, lo más común, salvo algunas excepciones de que tenga el paciente, lo más común es que el paciente le salga con los glóbulos blancos aumentados. Entonces yo les pregunto cuál es el valor normal por microlitro, ¿verdad? Entonces, ese laboratorio, para lo que yo quiero que le pongan coco, a uno se le olvidan los números, pero
que sepan que a veces en la fórmula, si los glóbulos blancos están muy aumentados fuera de lo normal, puede coincidir con una infección. Entonces, lo que hace un ratito les decía de los basófilos y todo eso, es que ustedes pueden pedir una hematología, pero también a veces o ya la da el laboratorio o a veces ustedes la piden. Ustedes pueden pedir un diferencial o pueden pedir una fórmula leucocitaria o un recuento. Esos son diferentes nombres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el laboratorio no solo les va a mandar a decir que hay esos leucocitos o están aumentados, sino les va a decir, el leucocito Juanito hay tantos, el leucocito Pedrito hay tantos. Entonces les hace un diferencial, les hace la fórmula dependiendo de los distintos tipos de leucocitos. Y eso tiene una ventaja porque a veces ustedes averiguan y los orienta de dónde viene la infección. No sé si aquí voy bien. ¿Estamos bien? Vamos a tratar de no tardarnos tanto, tal vez unos 14 minutos más, para no agarrar todo el periodo. Entonces miren pues, aquí, esta fórmula leucocitaria, más o menos ustedes vienen y cuando miren, ¿verdad? Hemoglobina tanto, glóbulos blancos tanto, pero de repente puede venir esto, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber que lo que están viendo ahí es que están viendo cada leucocito que es diferente, más o menos en qué porcentaje está, y depende si están aumentados o disminuidos, los puede orientar en de qué infección se trata. De todos modos, yo creo que ya les había dicho que a veces en la clínica particular es muy difícil decirle al paciente vaya y se toma esto, o el paciente ya lleva una semana tomando antibiótico y entonces ya eso no sale como tiene que ser, pero igual pueden tener al alcance laboratorios. Entonces, con esto, yo no pretendo tampoco que se aprendan los porcentajes. Lo que quiero es que sepan que pueden haber diferentes clases y que van a tener diferentes valores que se pueden salir de lo normal. Lo que sí les pregunto es, a veces les digo, miren de los siguientes, ¿cuál es según la fórmula leucocitaria, cuál pertenece a la fórmula leucocitaria? Y le pongo uno de esos o les pongo otros nombres. Pero de esta diapo sí les saco una pregunta, ¿verdad? Pero no porcentajes, solo los nombres. Entonces, aquí, ¿cómo se llama? La única razón de esta diapo es que ustedes sepan que el sistema circulatorio lleva muchas células de defensa, lleva plaquetas, lleva muchas cosas, y entonces es importantísimo que el paciente tenga un buen sistema de circulación. Y de ahí pues ustedes ya pasaron por sus prácticas de anestesia, ¿va ustedes? Esa foto sí me salió bien, no me digan que no. ¿Verdad? Pupilas. No, hombre, es que cómo lo consienten, hombre. Bueno, pero era el representante de la clase, ¿no? Entonces ahí ustedes ya pasaron por eso. A ustedes, yo cuando les pongo esas fotos es porque a veces uno voltea atrás a ustedes y se acuerda de primero, de segundo, los clavos, todo lo que pasó, y ya van caminando, ya les falta poquito, ¿verdad? Aquí mi querido Mark, que es un ejemplo de superación personal, porque temblaba cuando comenzó y después ya relajado, ¿verdad? Fíjate que no sé si me va a correr el video. No. Vamos a ver si corre porque no sé. Le daban la mano y todo al mar porque... es bullying para otros. Bueno, el asunto es que ya pasaron por eso, ¿va ustedes? ¿Ah? Ahora como son, mira, te están bulleando. Bueno, ya pasaron por eso también. Miren ustedes, el tema de la anestesia, todos se ponen nerviosos, pero si se dieron cuenta al final, se la pasan muy bien dentro de lo que es, ¿verdad? Entonces, miren pues, que en esto que ya casi vamos a ir terminando la clase hoy, miren pues, ya nos pusimos de acuerdo que hay una fórmula leucocitaria, que ustedes tienen que saber que se divide, que la van a ver ahí en el papel, que les va a decir que si está bajo, si está alto, se los va a marcar o si está dentro de lo normal. Pero aquí, estos cuadros que van a ver, tampoco pretendo yo que ustedes aprendan todo esto, porque es solo examinarlos y clavarlos. O sea, no se trata de eso. De lo que se trata es que ustedes tengan una idea
Por ejemplo, si ustedes se meten a Google y ponen neutrófilos aumentados, les va a tirar algo como eso. Entonces ustedes dicen, mi paciente tiene un diente malo, hay pus, hay un absceso, de repente me coincide con la infección bacteriana, tal vez no con todo esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, esas fórmulas ustedes las pueden interpretar de diferente forma de acuerdo a cómo el paciente está. Entonces, tal vez para una cosa dental, pues sí, coincide con una infección bacteriana. Entonces, esto solo se los voy pasando, pero como les digo, no pretendo que se lo aprendan, porque sería solo llenar la cabeza de cosas que a veces se van a olvidar. Entonces, que sepan que cada uno de ellos puede estar aumentado o puede estar disminuido. Y fíjense bien, yo les volví a poner en rojo esto, porque ustedes van a decir, ¿cómo así? Están aumentados, lo relacionan con una infección bacteriana, pero si están disminuidos también van. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, los datos de laboratorio les van a ayudar a ustedes a complementar. Cuando tienen oportunidad de trabajar en hospitales, hay médicos internistas que a veces les ayudan un poco más con eso, porque no es el campo de uno, y le dicen, mire doctor, tal vez está coincidiendo con esto, el paciente no se está alimentando, fíjese que esto aquí, esto allá, fíjese que el absceso tal y tal cosa. Entonces, pueden preguntar, y así va a pasar con cada uno de ellos, incluso infecciones virales, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que se pueden topar con muchos resultados aumentados o disminuidos, reacciones alérgicas, miren ahí, y eso sale de ahí, de esta bibliografía. Entonces, hay, aparte del que yo les pregunto de los glóbulos blancos, yo les pongo esta diapo, pero también es para que tengan el alcance, que no digan el doctor dijo que solo los glóbulos blancos, no. Tienen que chequear, cuando tienen oportunidad de ver los laboratorios, chequear más o menos qué corresponde cada uno. Y entonces hay otros laboratorios que les ayudan a ustedes con infecciones. Esto ni se los pregunto, pero que sepan ustedes que hay más pruebas de laboratorio. Incluso un médico le puede decir, mire doctor, le voy a pedir esta prueba, y ustedes nunca la han oído en su vida. Y resulta que sí les ayuda para el diagnóstico. Entonces, que sepan que pueden haber pruebas de laboratorio. Es importante verlo de los leucocitos, es bastante básico. Y que sepan que cambia ahí. Y tal vez si quieren voy a terminar con eso. Esa ya no es de la clase. Pero lo que pasa es que se hace muy pesado, y por eso yo siento que a veces más de una hora no muy va. Entonces, bien, hubo una vez aquí en la facultad, hicimos una lección inaugural, allá en el iglú, y ¿cómo se llama? Le fuimos a hablar ya no vive Saúl E. Méndez, el que tiene lo de los cafés Saúl, pero sí están sus hijos, y le hablamos a uno de ellos que se llama Saúl, y le fuimos a hablar si él quería darnos la lección inaugural. Pero cuando pasó eso, fíjense ustedes que cuando uno va a una lección inaugural, a estas de ahorita ni vamos nosotros, pero que no queremos, pero sí, porque nada que ver. Pero ¿cómo se llama? Cuando ustedes hacen una lección inaugural, no la pueden dirigir para los alumnos de cuarto, de quinto, porque también hay administrativos, también hay gente que llega así nada más. Entonces tiene que ser algo bastante general. Entonces esa vez le hablamos a él, y yo no sé, ahorita como que ha bajado un poco lo que ellos ponen en las mesas, pero ellos ponían unos cartoncitos y ponían esa foto, y ustedes leen lo que decía la foto. Entonces, yo lo que les digo con esas fotos es que ustedes están en cuarto, están pensando en que tienen que ganar cuarto y pasar a quinto, y después será, me voy al EPS y me gradúo y los requisitos. Pero traten de pensar así para todo, o sea, traten de motivarse. Yo sé que a uno le pegan los bajones, y si me preguntan a mí, también una vez está con un bajón de la gran puerca, con muchas cosas que pasan. Pero la idea es tratar de seguir adelante. Entonces, este señor tenía en las mesas de Saúl este tipo de propaganda. Entonces, él hablaba de este microbús. El señor en ese tiempo no tenía, como ven ustedes, donde venden las crepas, que van a Oakland o van de repente a Miraflores y hay microbuses de Saúl, sino que este fue el primero. Entonces dice que el señor iba en la carretera para Izabal y de repente ve ese microbús y paró y comenzó a ver si se lo vendían. Ese microbús lo tenían lleno de basura, la gente no se lo quería vender. Ahí dicen ustedes, entonces ¿por qué no se vende una grosera aquí que le vendieran uno aquí, va? Ah, no, él quería ese. Y entonces compró ese microbús y se lo dieron. Y entonces esa misma propaganda decía cosas así, ¿verdad? Ustedes tal vez tienen que soñar un poquito, ¿verdad? De repente alguien dice ahorita, miren mi clínica, ¿cómo hacer para tener todo lo 3D y que
eso es bien caro y todo, pues no quita nada soñar y muchas veces se hacen los esfuerzos y muchas veces eso les va a hacer profesionales de éxito y tienen que ver para adelante, ¿verdad? Entonces, él hablaba de invertir. Este señor Saúl, fíjense ustedes que lo bonito que tiene Saúl, le pagan seguro a sus trabajadores, tienen seguro dental, o sea, es una empresa que se preocupa bastante por su trabajador. Entonces, él ponía esas cosas y dentro de la plática ponía la foto. Costó un bigote meter ese microbús a donde estaba, porque creo que era el tercer piso de Oakland, si no me acuerdo mal era Oakland, y tuvieron que agarrarlo con grúa, quitar vidrios, meterlo, porque no había cómo subirlo, y al final lo hicieron, ¿verdad? Y para uno es bien normal ir pasando en el centro comercial y ver los carritos de Saúl, pero tuvieron un comienzo, tuvieron una historia. Entonces, realmente yo como les digo, lo que pretendo con eso es que tiene razón, o sea, hay que soñar, clavarse en estudiar es cierto, pero no se claven de más, o sea, estudiar y todo, porque así tiene que ser. Yo me acuerdo que nosotros, bueno, tuvimos un problema con el doctor Más, que les va a dar ontopediatría. Entonces ya tenemos como 12 años que no nos hablamos, ¿verdad? Yo lo saludo, pero me da risa porque él no me saluda. Pero incluso fuimos a Lopana, a una graduación, éramos padrinos de la misma patoja, ¿verdad? Entonces los dos ahí pegaditos y yo venite, ¿verdad? Pero no muy nos hablamos, ¿verdad? Con la doctora Carmen sí, pero al final él se peleó conmigo. La cosa es que nosotros todos los viernes religiosamente salíamos a parrandear un poquito aquí afuera de la U, así como muchos de ustedes salen, pero nunca fallamos entre semana nada de parrandear. Nos fuimos relativamente, yo me fui sin ser pasante, él se fue a los 3 meses en el segundo grupo. Entonces traten de poner atención, por eso les digo que pregunten bien lo de Perio, porque si no se clavan solitos con un montón de pacientes. Entonces, miren pues, aquí donde ya les pasé eso, esta va a ser la primera diapo de la próxima clase. Entonces yo lo que quisiera es que no se me confundan con tantas cosas que van oyendo de microbios, de síntomas, de factores extrínsecos, intrínsecos, pero no sé si hasta ahí estamos bien. ¿Estamos bien? Lo que a veces trato de hacer en la última clase que les dé, dependiendo cuándo queda programado el examen, o lo podemos hacer por Zoom, es como se llama que ya lo camino más rápido, ¿no? Y entonces vamos caminando y vemos la clase en un día y más o menos les recalco lo que tienen que saber. Entonces ahí lo vamos a dejar ustedes. Yo los miro hasta la otra semana porque tienen la clase con Pele, ¿no?